Vamos a empezar a hablar de lo que son las enfermedades mentales y trastornos. Vamos a arrancar con la primera, que es la depresión. La depresión, según el Comité para la Prevención y Tratamiento de las Depresiones, define a la depresión como un síndrome que agrupa síntomas somáticos y síntomas psíquicos en torno a un núcleo central. Para resumir, es una persona que se encuentra triste y angustiada, pero por muchísimo tiempo. Una persona que no encuentra placer en nada, una persona que perdió la esperanza, y hay una palabra que por ahí no se habla mucho o que no se usa mucho, y es la palabra desesperanza, que incluso cuando en criminalística se habla, o en criminología hablamos de un suicidio, una de las cosas que vemos es qué tipo de objetivos tenía la persona. Si tenía algo por hacer, o si dejó todo cerrado, o no tenía objetivos, no tenía pensamientos a futuro. Y ahí podemos hablar también de lo que tiene que ver con la esperanza y la desesperanza. Cuando nosotros pensamos en que hay una puerta, hay una posibilidad, y también tenemos objetivos por cumplir, y vemos todavía las salidas, incluso a los problemas, a los dolores, a los padecimientos que tenemos, todavía tenemos esperanza. El problema es cuando no vemos ninguna salida, cuando el dolor nos invade y dejamos de vivir, dejamos de hacer nuestras cosas, dejamos de percibir cualquier cosa que nos dé satisfacción, y todo nos produce dolor. En ese caso ya estamos sufriendo una depresión, padeciendo una depresión. Porque incluso cuando estamos pasando por un duelo, los duelos tienen distintas etapas y cada uno vive su duelo de distinta forma. Hay personas que se quedan en una etapa mucho más tiempo que otras personas. Y no está mal que cada uno viva su duelo de distinta forma. Pero seguimos viviendo, seguimos avanzando con ese dolor a cuesta. Pero seguimos viviendo. Seguimos las personas adultas que han perdido, por ejemplo, un familiar. Vamos a poner el caso más extremo. La gente que ha tenido la desgracia de perder un hijo, que creo yo debe ser el dolor más grande, sufre horrores, hace sus etapas de duelo, pero todavía se levanta y alimenta a sus otros hijos, baña a sus otros hijos, incluso pasado un periodo de tiempo, vuelve a su trabajo con su corazón desgarrado, con dolor, con angustia, pero sigue pensando en la escolaridad de sus niños, qué va a hacer, cómo le va a festejar el cumpleañito, sigue pensando, sigue avanzando con dolor, pero sigue avanzando, porque esa herida quizás nunca termine de sanar, pero sí sigue viviendo y va haciendo su duelo muy de a poquito, quizás mucho más lento que otro. Por ahí otro tiene la capacidad de sanar más rápido, pero para ahí otro le va a llevar mucho más tiempo. Pero el que no, el que simplemente se quedó en una cama,
y no puede avanzar. Olvida que tiene sus otros niños, no los lleva al médico, quizás uno se le enfermó y le dice a la pareja, no, llévalo vos, yo no puedo, tengo que dormir. Porque solo duerme, se olvida incluso hasta de alimentarse, deja de higienizarse, deja de hacer las cosas básicas, se olvida del cumpleaños de uno de sus niños y deja de vivir, porque ya solamente espera el día de partir, ya no tiene ninguna esperanza. Esa persona sí está en un estado depresivo. Acostumbramos muchas veces a diagnosticar sin saber. Nadie puede diagnosticar. Solamente un psiquiatra, un especialista en la materia. Tener conocimientos siempre nos va a servir porque si vemos mal a un familiar, si vemos mal a un compañero de trabajo o incluso nosotros nos reflejamos en algún síntoma, debemos concurrir a un especialista y pedir ayuda o aconsejar a un amigo o un compañero, ¿por qué no vas a ver a un especialista? Por ahí te vendría bien. De la salud mental se habla poco. Si nos duele la muela, esto es algo que siempre lo digo, corremos al dentista inmediatamente. Vemos cualquier síntoma de nuestro cuerpo y corremos al médico. Pero cuando tenemos algún síntoma relacionado a la salud mental, no lo hacemos. Incluso con el estrés. Cuando estamos saturados, cuando el ojo nos empieza a titilar, no vamos al médico, no paramos. Decimos, duermo una siesta y me repongo. O no, escucho un poco de música y se me pasa. Y no es así. Porque si yo tengo que el ojo me titila, me duele la cabeza y me sube la presión, soné. Estoy quizás frente a un ACV, un posible ACV. Estoy propenso a tener un accidente cerebrovascular. Y hay otros síntomas que me pueden llevar a tener un paro cardíaco. Y yo sigo porque total no hay que laburar, es estrés y lo tiro como si fuese mínimo y no es mínimo, porque el estrés también me puede llevar a desarrollar otro tipo de cosas. Yo me preparé un PowerPoint para no perderme. La depresión es un trastorno mental afectivo caracterizado por la presencia de síntomas, bueno, ya lo dije, como la tristeza, la pérdida de interés y la incapacidad para experimentar sentimientos de placer. Y se hace crónica en la mayor parte de los pacientes que evolucionan en episodios recurrentes. Esto es lo que acabo de decir. La causa de la depresión, también creo que lo acabo de decir, que son factores que están implicados, ¿sí?, en la pérdida de seres queridos, momentos emocionales, pero también hay estudios que han demostrado que puede venir también de la parte genética. Y acá siempre vamos a llegar a lo mismo. En cualquier tipo de trastorno o enfermedad que tenga que ver con lo mental, todo el mundo va a decir, no está científicamente comprobado. Pero sí sucede de que, por ejemplo, en el caso de la depresión, si tengo familiares anteriores, por ejemplo, padres, que hayan sufrido de depresión, tengo 3 veces más posibilidades de padecer depresión. Hoy también se estudia mucho el tema de los embarazos. ¿Por qué las mamás que tienen malos embarazos, donde han sufrido violencia, donde han pasado situaciones difíciles de carencias emocionales y demás,
o violencia física. Tienen niños después con algunos problemas, como por ejemplo el TDAH, hoy muy nombrado. Hoy justamente estaba hablando con una colega de hacer más adelante un seminario relacionado a todo lo que tenga que ver con el TDAH, problemas de aprendizaje y lo que tenga que ver con los niños, porque es importante y muchas veces no lo detectamos a tiempo. También tenemos factores bioquímicos que afectan lo que es la depresión. Por ejemplo, alteraciones de los neurotransmisores. Se sabe que las personas con depresión grave tienen desequilibrios de ciertas sustancias químicas en el cerebro, conocidos como neurotransmisores. Alteraciones neuroendocrinológicas, que son las alteraciones más relevantes en esta área, que son detectadas a través de las depresiones endógenas. Y también las alteraciones neurofisiológicas. También hay personas que tienen depresión a causa de su personalidad, que son personas que tienen esquemas mentales negativos, personas que se autoperciben de una manera negativa, que tienen baja autoestima, que no tienen control sobre ciertas cosas y eso lo deprimen, que no tienen también control sobre sus vidas o no pueden decidir ciertas cosas, que se preocupan en forma excesiva. Todas esas personas suelen tener como ser más propensos, digamos, a sufrir de depresión. Y también la depresión los lleva a estas personas a sufrir de padecimientos físicos como ser más intolerantes al dolor, a veces a enfermarse más, y también los lleva lamentablemente a caer, no todos obviamente, pero como están como un poco más débiles, débiles emocionalmente, suelen caer en la tentación de la droga, el alcohol, el cigarrillo, porque son como más débiles en ese aspecto. Otra cosa, no solamente vamos a ver estas personas tristes, porque a veces decimos, pero esta persona se está riendo todo el tiempo, o a veces está malhumorada, tiene un carácter fuerte, ¿cómo va a ser depresivo? Porque a veces la persona lo guarda y no lo expresa solo con tristeza o no lo expresa solo llorando. Decir que una persona es depresiva no quiere decir que la persona tenga que estar en todo momento con las lágrimas o ser una persona emocionalmente afectiva. No, muchas veces vamos a ver que estas personas son irritables, que sufren de ansiedad, se desesperan o incluso hasta pueden tener una tendencia al TOC. O que no demuestran directamente emociones, que se aíslan, o que ustedes van a decir, esta persona no se conmueve por nada, y son re apáticos. Y esa persona tal vez está pasando por una situación de estas características. Y otros que para ocultar sus verdaderos sentimientos son los payasos o los más simpáticos del grupo, son las personas que siempre están predispuestos a todos, porque en realidad no quieren que los demás se den cuenta de su padecimiento.
Otra forma de darme cuenta es que las personas se muestran como más lentas a la hora de actuar, o sea, como un enlentecimiento cognitivo, o sea, como que les cuesta más entender algunas cosas, por ahí se traban al hablar o están en una conversación y no la pueden seguir porque es como que no hilan la conversación, se pierden, siempre tienen un pensamiento negativo, son pesimistas. Todas estas cuestiones son como para que nos llamen la atención. Otras cosas también que podemos notar en una persona depresiva es, por ejemplo, la pérdida de la libido, o sea, que la persona no tiene ningún tipo de deseo sexual, y no es porque esté mal con su pareja, no necesariamente tiene que ver con eso, sino que no siente deseo sexual porque no le nace. Y quizás está súper enamorado o enamorada de su pareja, incluso se siente atraída por la pareja, pero no logra llegar a ese punto del deseo sexual. Puede sufrir dolores de cabeza, puede tener alteraciones en el sueño, hay días que duerme mucho, otros días que no puede conciliar el sueño, que no puede dormir. Otros días puede tener atracones de comida, en otro momento no comer absolutamente nada, como que hay un desequilibrio en todo lo que hace. Si está en una situación donde se sienta incómodo o incómoda, puede ser que empiece a transpirar, a sudar, que tenga palpitaciones, típico de la ansiedad, que le hormiguee el cuerpo, que tenga palpitaciones, adormecimiento de una extremidad, por ejemplo. Son todas cosas que puede padecer una persona con depresión. Así que no es tan sencillo de que vemos a un compañero o una compañera que nos diga, ay, estoy triste, ay, estás depresivo, o le pasó tal cosa, ay, debes de tener depresión. No es tan sencillo, ¿sí? Hay una serie de cuestiones mucho más profundas. Es bastante complicada la depresión, ¿sí? Y tampoco es tan fácil el tratamiento, porque el tratamiento lleva lo farmacológico, que eso solamente lo va a determinar un psiquiatra. El psicólogo no puede prescribir ningún tipo de medicamento, y sí va a llevar una terapia, ya sea con un coach, ya sea con un psicólogo, ya sea con un counseling, pero sí va a tener que estar acompañado para poder llevar su vida adelante y poder salir de todo esto. Vamos a ir a ver ahora lo que es la neurosis. La neurosis también es mientras lo voy buscando, es un trastorno psíquico, pero que no tiene hasta ahora, o sea, no se ha podido demostrar que tenga una alteración orgánica que se pueda demostrar. Las personas sí son conscientes de su enfermedad o de su alteración, y son episodios de desequilibrio, lo que podríamos llamar como un episodio nervioso, donde la persona percibe algo, pero lo percibe de otra manera y lo vive de una manera totalmente exagerada.
lo desvirtúa. Las personas que sufren la neurosis son personas que tienen un nivel mental, lo que podríamos determinarlo como normal, que ha alcanzado el funcionamiento normal de su cerebro. Dentro de las neurosis hay neurosis de angustia, neurosis fóbica, obsesiva compulsiva, neurasténica, depresiva, despersonalización, hipocondríaca, histérica, conversivo, disociativo. Vamos a ver si lo encuentro. La neurosis de angustia, por ejemplo, es un episodio que va a variar su intensidad o su gravedad. La persona lo que vive es un episodio de miedo y de terror. Puede sufrir una hiperventilación, puede sufrir mareo, puede sentirse como amenazado, se puede sentir obsesivo, puede tener fobia a algo, puede ponerse hipocondríaca, puede sentir palpitaciones, sudoración, temblores, todo lo que se les pueda ocurrir en cuanto a lo que sea miedo, dolor, angustia. Todo eso le sucede a una persona que está pasando por una crisis de neurosis de angustia. La fobia es un miedo intenso a algo que no debería tener mucho sentido, como por ejemplo un miedo sin sentido a los sapos, ¿sí? Ustedes pasan y ven que una persona le tiene terror al sapo o a una rana y se desespera, se vuelve loca, le agarra un ataque de nervios, empieza a sudar, le agarra palpitaciones, se desespera. Bueno, eso es un ataque neurasténico. Le agarró una neurosis fóbica. Voy a tratar de resumir para que no se me cansen y no se me vayan. Después tenemos la neurosis obsesivo-compulsivo, ¿sí? Que es algo un poco más complicada. Son las personas que son más propensas a lo meticuloso, perfeccionistas, rígidas, tiene mucha inseguridad. El paciente muchas veces tiene vergüenza y culpa de confesarlo y le cuesta mucho pedir ayuda, sobre todo con las compulsiones, ¿sí? Cuando una persona tiene una compulsión por hacer algo, le cuesta mucho confesarlo. Muchas veces intenta solucionarlo solo y este tipo de cosas muchas veces les provoca insomnio, le provoca también angustia, temor, porque muchas veces intentan no hacerlo en público, pero es más fuerte su TOC que no lo puede evitar hacer y lo hace incluso en público. La neurosis neurasténica es un trastorno caracterizado por la debilidad, la fatigabilidad y sentimientos de encontrarse exhausto. Existe depresión y sentimiento de autodesprecio. Este tipo de neurosis es frecuente en la adolescencia tardía. También puede aparecer un episodio psicótico agudo en este caso. Y la neurosis depresiva se presenta en una reacción excesiva de depresión ante un conflicto. Se presenta un conflicto y en lugar
de reaccionar bien, ¿sí? Le agarra un ataque de nervios y lo que hace es hacer sentir a la otra persona como inútil, incapaz de lograr algo, lo hace sentir desagradable, rechazado. Es bastante complicado. Y la despersonalización o desrealización es algo, creo que es lo más horrible que le puede pasar a una persona. Lo que van a sentir es como que, primero, que no están adentro de su cuerpo. Ustedes van a ver su cuerpo separado de su mente. Su mente va a quedar como afuera y no van a entender, no van a lograr asociar su mente con su cuerpo. Y no van a entender el concepto de persona. Entonces no van a entender que las otras personas son seres humanos y que ustedes son ustedes. No van a entender qué hacen ahí, no van a entender el tiempo, no van a entender la realidad que están viviendo. Va a ser todo como si fuese una película irreal, donde ustedes están puestos como unos muñequitos y que todo fuese como si fuese una maqueta, una cosa así, donde nada es real y ustedes no entienden qué hacen ahí. Eso es la desrealización, donde no entienden, no logran entender la realidad. Y su cabeza o su mente no logra asociarse con lo físico. No puedo entender qué hace mi cuerpo ahí y mi cabeza acá. Es como que no logro meterme adentro de mi cabeza adentro de mi cuerpo. Y tampoco reconozco a las personas que están ahí. Es como que todo es irreal. No existo y a la vez me veo por fuera, entonces digo, ¿quién es esta persona? O sea, soy yo. Pero ¿quién soy? Y comienzo a dudar de absolutamente todo. Es lo más horrible que les puede pasar. Si la parálisis del sueño es horrible, esto es peor. Es lo más feo, es una pesadilla, pero despiertos. Es espantoso. Se asocia con las primeras etapas de la esquizofrenia. Se cree que es cuando estamos entrando en la esquizofrenia. Y también se asocian a los trastornos neurológicos que afectan al lóbulo temporal y parietal. Después tenemos la neurosis hipocondríaca, que es las personas que creen... Perdón. Quedó hermoso eso. Que son las personas que creen que todo el tiempo están enfermas y adoloridas. Me cuenta alguien que le duele la cabeza y yo inmediatamente empiezo a sentir dolor de cabeza. El problema es que yo siento el dolor de cabeza, no es que lo invento. Eso es el problema. De que las personas sufren. Si yo veo a alguien que está con dolor de estómago, a mí me empieza a doler el estómago, pero me duele de verdad. No es que invento un dolor y digo, ay, loca, está inventando ya que le duele el estómago, es una hipocondríaca porque le duele el estómago. No, no está inventando que le duele el estómago, le duele de verdad.
porque tiene un trastorno, está enferma esa persona, tiene una neurosis y sufre. Bueno, la neurosis lo que lleva es que la persona termina quedando sola, se la toma como una enfermedad mental. Son síntomas como la tristeza, soledad, ansiedad, miedo, ira. Es muy triste porque va progresando con el tiempo. Las personas se pueden curar si se trata a tiempo. Se trata con psicoterapia, o sea, terapia. Sobre la neurosis hay distintas opiniones, incluso hasta los religiosos han opinado. Opinó la psiquiatría, opinó la psicología, han opinado las medicinas alternativas, hasta la religión, ¿sí? Todos opinan sobre la neurosis. Después tenemos el trastorno paranoico. La paranoia es la enfermedad mental que se caracteriza por la aparición de ideas fijas, obsesivas, pero a la vez también que son ideas absurdas, son ideas sin sentido. Son cosas que la gente cree que va a suceder, pero en realidad jamás suceden. Como por ejemplo, esas personas ¿vieron los adultos mayores que a veces están con esa idea de que si salen a la puerta les van a robar? Bueno, ese tipo de personas. O alguna otra persona, pero siempre es por sucesos anteriores, porque capaz algo les haya sucedido con anterioridad y quedaron con ese miedo que después se convirtió en un trastorno, y otras veces, cuando es mucho más profundo, ha sucedido con familias que tienen trastornos psicóticos, como por ejemplo la esquizofrenia o el trastorno delirante. Y acá volvemos a lo que les dije al principio. Van a decir, no está científicamente comprobado. Pero los genes de alguna manera están involucrados, porque siempre termina sucediendo de que cuando encontramos personas con este tipo de problemas, siempre han habido familiares anteriores que les ha sucedido algo, o que han sufrido de psicosis, de esquizofrenia o algún otro tipo de trastorno. Los síntomas del trastorno paranoico son personas con un trastorno de personalidad paranoica, son recelosas con los demás, limitan su vida social de manera muy terrible, con frecuencia sienten que están en peligro, buscan evidencia para apoyar sus sospechas, tienen dificultad para ver que su desconfianza es desproporcionada para su entorno, tienen preocupación por los demás, siempre piensan que las personas que se les acercan los quieren explotar, los quieren robar, son personas hostiles, desconfiadas,
incluso llegan a inventar situaciones, como por ejemplo que se les pierden cosas, que tenían algo y ahora ya no lo tienen, que alguien vino a la casa y después resulta que no había venido nadie, ese tipo de cosas. Se diagnostica a través de una evaluación psicológica y se valora con antecedentes. El tratamiento es bastante difícil, ya que así como son de desconfiados con las personas, también van a ser desconfiados con las personas que los quieran tratar. Van a decir, no, me quiere hacer un tratamiento para hacerme firmar algo y robarme la casa, robarme el auto, me están haciendo firmar un cheque en blanco, no sé, cualquier cosa. También se asocia esto con la esquizofrenia, el narcisismo, la hipocondria, el delirio y otro tipo de cosas. Y llegamos a la psicosis. La psicosis es algo bastante complicado. La psicosis es una tipología de enfermedad o un tipo de enfermedad que se caracteriza por los delirios y las alucinaciones. Se trata de un concepto genérico que incluye enfermedades como la paranoia y la esquizofrenia. Y también está vinculada a la pérdida de contacto con la realidad, porque de eso se trata la psicosis. La psicosis se trata de que pierdo el contacto con la realidad. Por lo general estamos con personas que creen que están sucediendo cosas que en realidad no están sucediendo, son delirios, como ver cosas que en realidad no hay, de escuchar cosas que en realidad nadie dijo, de que están sucediendo cosas que en realidad no están pasando. Las causas pueden ser el alcohol, drogas, la epilepsia, trastornos de personalidad, tumores, enfermedades cerebrales y el trastorno bipolar. Los síntomas son desorganización en el pensamiento y en el habla, creencias falsas, escuchar, ver y sentir cosas. El tratamiento va a ser muchas veces con internación, otras se puede hacer un tratamiento ambulatorio, pero siempre va a llevar un tratamiento farmacológico. Por lo general se da aripiprazol, olanzapina, quetiapina, risperidona, ziprasidona, entre otras drogas, ¿sí? Pero solamente un psiquiatra, después de haber estudiado el caso, después de haberlo estudiado muy bien y de haber descartado otras cosas, puede llegar a esta conclusión. También a veces se pide terapia, pero en estos casos es mucho más importante el tema de la medicación más que lo que sea terapia. La esquizofrenia, creo que no hablamos de la esquizofrenia todavía, ¿no? Creo que no. Bueno, la esquizofrenia es un trastorno mental complejo que dificulta establecer la diferencia entre lo que es real y lo que es irreal. No nos permite pensar de manera clara
no podemos tener respuestas emocionales normales, no podemos actuar con normalidad en situaciones sociales y las personas sufren graves deterioros cognitivos del comportamiento. Todavía no se sabe exactamente por qué sucede esto. Se presenta de igual manera en hombres y mujeres. Generalmente comienza en la adolescencia o también a principios de la adultez. ¿Se puede dar en niños? Sí, y cuando se da en niños puede comenzar a la edad más o menos de 5 años. El tratamiento va a depender del tipo de persona, o sea, no siempre se va a tratar de la misma forma y también va a necesitar medicación y va a necesitar terapia. También va a depender del estilo de vida, de lo que haga la persona y lo que esté dispuesto a hacer para curarse. En la esquizofrenia, el paciente puede sufrir de alucinaciones, de delirio, de trastornos del pensamiento, puede sentir angustia, se puede sentir alterado, puede tener también algunos síntomas como trastornos en el sueño, palpitaciones, sudoración, mareos, algunos problemas también en lo que es gastrointestinales, trastornos respiratorios, por momentos se puede poner agresivo, puede perder el control en cuanto a lo que es sus movimientos corporales, puede tener alguna conducta repetitiva. Todos esos síntomas pueden corresponder a lo que es la esquizofrenia. Puede alejarse de las personas, o sea, como que deja por ahí la parte emocional de lado, puede tener algunos problemas cognitivos, lo podemos ver desganado también, que va a dejar de sociabilizar, pérdida de atención, va a tener varios problemas. La esquizofrenia también creo que lo dije, que se trata con medicación y terapia. Después tenemos, por último, los trastornos de ansiedad. El trastorno de ansiedad se define como la anticipación de un daño o desgracia a futuro. O sea, la ansiedad es cuando yo estoy esperando que algo malo suceda. Y eso me hace sentir y estar tensionado porque estoy en todo momento esperando que suceda y que suceda ya, ahora. Es una sensación o un estado emocional que para mí va a ser normal. Todo el tiempo voy a estar como angustiado esperando que algo malo suceda, pero que suceda ya, ahora. No puedo esperar y siempre voy a estar estresado continuamente porque yo voy a estar, cada vez que voy a hacer algo voy a esperar lo malo, nunca voy a poder esperar algo bueno, algo positivo, siempre mis pensamientos van a ser negativos. Y la ansiedad se puede volver patológica. Los
los síntomas van a ser muy parecidos a los que habíamos hablado en varias situaciones van a ver que se repite, como por ejemplo la sudoración, sequedad de la boca, mareos, temblores, palpitaciones, disneas, náuseas, vómitos, preocupación, sensación de agobio, miedo, dificultad de concentración, inquietud, inhibición. No hay exactamente una causa específica para que esto suceda. Hay factores biológicos como factores ambientales, factores psicosociales, pero no hay algo a lo que uno pueda decir sí o sí es por esto, ¿sí? Bueno, por hoy lo vamos a dejar acá. Hay bastante poca gente, pero después en los comentarios, si les gustó el tema, me dejan un comentario y después podemos hacer algo, no sé, en 10 días, 15 días si quieren, y hablamos, si quieren, del TDAH, podemos hablar de los ataques de pánico, podemos hablar del autismo. El autismo es un tema que me gusta mucho. Ustedes me dirán si les gustó, si no les gustó. Estoy abierta a cualquier crítica que quieran hacerme, siempre y cuando sea constructiva. Estamos acá para aprender, así que todo lo que quieran decirme para mejorar, bienvenido sea. Así que si quieren preguntar algo, a ver, no, acá puedo leer, ¿cierto? Que porque puse el teléfono allá, pues estoy solita. Pero no, en la cleptomanía, no, bipolaridad. La bipolaridad en realidad, si bien es muy parecida a lo que es el trastorno límite de la personalidad, no es exactamente lo mismo, porque la bipolaridad es una persona que tiene, no es la doble personalidad, son dos estados de ánimo que conviven en una misma persona, ¿sí? Es muy parecido al trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad, si bien no es el mismo, es donde las personas no pueden mantener un estado natural constante. Siempre van a estar cambiando. Pueden estar sumamente para arriba, positivos, donde van a conquistar el mundo, donde tienen proyectos, donde tienen absolutamente todo por hacer, y a los 2 días no quieren vivir más porque nada sirve, ellos sienten que no sirven para nada, que la vida no sirve, que no tienen nada por hacer en esta vida, y ahí todo terminó. Después pasa otro día y otra vez, no, porque me equivoqué, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y otra vez, y es así, es una montaña rusa. Bueno, si les gusta el tema, por lo que estoy
viendo acá. Bueno, listo, entonces ya quedamos con autismo y TDAH para un próximo encuentro que si quieren lo podemos hacer en 10 días, si les parece, así lo tenemos fresquito. Porque lo que es TDAH y autismo es sumamente interesante y ahí sí lo podemos trabajar desde el área cognitiva, desde técnicas de aprendizaje, lo podríamos ver desde otra área, también desde el área de la educación, que sería sumamente interesante, me parece a mí. Así que por ahí también con alguna experiencia, me parece que sería muy bueno. No te había visto, María Eva, que estabas ahí, así que bueno, gracias por acompañarnos, María. Así que nada, bueno, gracias chicas, mil gracias como siempre por el aguante, por estar ahí siempre. Así que nos vemos la próxima, seguramente en 10 días, si les parece. Y bueno, lo voy a llevar a votación si les queda bien viernes o lunes. Y nos volvemos a ver.